donde se llevó adelante este Congreso por la Independencia, le vamos a dar la bienvenida a José Manuel Ramos, que hasta nombre de prócer tiene, mira, pero es un historiador de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en políticas públicas para la inclusión de América Latina por Claxo, profesor de Historia General de la Cultura en una de las facultades de esa Universidad Nacional, orgullo argentino como el resto de las universidades nacionales, entre otras materias de las que también es profesor y trabaja como coordinador del espacio cultural, filosofía y letras de dicha unidad académica, técnico territorial del Instituto de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior de la Nación. ¿Seguirá vivo? ¿Seguirá funcionando ese instituto? Porque ¿a quién le importan los pueblos originarios en este momento? A nosotros sí. Bienvenido, Al gobierno José no. Manuel Ramos, entonces a Nodal se prende. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz nuevo. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Juan, un placer. Muy bien, disfrazados, pero muy bien. Disfrazados, sí, ya estamos. Nos agarró la producción. De la dictadura de la producción, nosotros solo obedecemos, por supuesto. La más simpática estás haciendo vos, Emilia. Ya estás disfrazada. Yo soy de dama antigua encima, me pusieron claramente. Claro. Juan, primera pregunta. José Manuel. José Manuel. Es que pero es algo a lo que estoy acostumbrado a que... Sí. Claro. Veníamos a hablar justo de Rosa. Pero, José, primera pregunta que es obvio que va a pasar por esto. Que no es de historia, la primera pregunta es: ¿cómo está el clima en San Miguel? Porque el presidente no pudo viajar por las condiciones climáticas a los festejos conmemorativos del 9 de julio. De acá a 1 metro no se ve nada, lleno de neblina. O sea, hay No, verdad. mentira. Es un día espectacular, un día patrio. Me le hiciste entre todo. O sea que es un día que se puede volar, digamos. Por supuesto. Además hay otra gente que vino del resto del país, de todos lados. O sea, no. Primera vez que sucede algo así. No somos Londres, seguimos siendo Tucumán y se puede. No somos Londres, me encantó. No, tremendo lo que pasa, ¿no? Recién lo repasábamos, que el jefe de Estado no va a celebrar, no va a conmemorar, no va a tener ningún tipo de acto, no va a participar en ningún tipo de acto oficial para festejar nuestra independencia. Es fuerte, ¿no? Es todo un mensaje. Es una patria. Igual es una patria, chicos. Su patria financiera no tiene nada que ver con la historia de la independencia latinoamericana y argentina. Por eso queremos igual conversar con vos, José, para revisarla, ¿no? ¿Qué pasó hablando desde la mismísima Tucumán? ¿Por qué Tucumán fue sede de ese congreso y espacio para la declaración de la independencia 6 años después de la Revolución de Mayo? Mira, retomo, chicos y chicas, un poco lo que venían conversando ahí en el programa y esto último que señalan sobre la ausencia de nuestro presidente acá y las prioridades que se tienen. Yo creo que lo más importante que debemos tener presente en el abordaje del pasado es que el pasado está en disputa constantemente, el pasado se resignifica, se reescribe y bueno, por eso la importancia de lo conmemorativo, de lo reflexivo, ¿no? Y marca un hito, marca por supuesto una postura esta ausencia de hoy del presidente en este día que Tucumán es la capital del país, el único día, y otras presencias en otros lugares para cosas, totalmente fuera del espectro o de la necesidad que tenemos como argentinos, como argentinas, que es este último viaje a inaugurar una iglesia, ¿no? Hablan a las claras de la prioridad, de la visión que se tiene en la conducción de este país sobre la nación y sobre la patria y sobre la resignificación que hay que tener sobre eso, ¿no? Ese pasado que siempre está en disputa y esta fecha del 9 de julio, que es de la fecha más cara de nuestra nación, junto con el 25 de mayo, bueno, y otras,
yo creo que lo importante es señalar las distintas lecturas que se tuvo sobre esto, y fundamentalmente en esto que decían ustedes hace rato también, sobre la lectura que se tuvo del 9 de julio, del proceso de la independencia que tuvimos en nuestras escuelas. Me parece que ahí el primer punto a reflexionar es la narración que se hizo de nuestra historia nacional y de cómo se parió esta patria desde un relato que oculta la dificultad, que oculta la violencia, que oculta sus verdaderos actores y que oculta la incertidumbre, ¿no?, en la que se construye eso. Y sin duda una historia o una educación de historia que pudiese alumbrar y debatir estas cosas nos haría, como argentinos y como argentinas, más propensos a, a jugárnosla de alguna manera o a entender el precio que tiene la construcción de una nación, la construcción de una patria en este caso. Entonces son hitos o queda la construcción de esta nación como procesos dados y como procesos naturales. Y no hay nada más alejado en la historia que los procesos naturales, los procesos dados. Como se decía un poco hace rato, quiero reforzar esa idea. El 9 de julio, esa declaración de la independencia en nuestra provincia de Tucumán se hace en un clima de total adversidad del tiempo de la revolución y de la independencia, ¿no? Como decían, 6 años después de haber iniciado el proceso de la independencia, el proceso revolucionario, en función de la vacancia del poder que había dejado la metrópoli, ¿no?, con las invasiones napoleónicas, y producirse esa retroversión de la soberanía hacia los pueblos. Bueno, 1816 es el momento más difícil, más complicado, es el momento en el que las posibilidades de cómo seguir están en juego, y de alguna manera, incluso, esto hay que entenderlo por qué, en 1816, yendo un poco a la pregunta, en Europa ha sido derrotada las fuerzas de Napoleón, que recordemos son fuerzas que habían sido originadas con la Revolución Francesa, es decir, han sido paridas por la Revolución Francesa, y eso significa por un conjunto de ideas. Entre ese conjunto de ideas está la libertad de los hombres, la posibilidad de la determinación, y todo un conjunto de ideas racionales, libertarias, que habían sido expandidas en estas campañas napoleónicas y que habían derrotado a la monarquía española, una monarquía de vieja tradición, digamos, ¿no?, distinta a las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, en ese clima y en esa posibilidad, en ese contexto histórico, es que surgen todas las revoluciones, o la mayoría de los procesos de revolución en toda nuestra América, en toda nuestra Latinoamérica. Desde ese 1810, pasando por estos años, se da todo una coyuntura de peleas, de guerras entre realistas, entre independentistas, entre distintas formas de gobierno, de conducción, etc. Pero en 1816 se encuentran en su peor momento porque ha terminado ese ciclo de napoleónico y ha sido restituido en toda Europa la vieja idea y los viejos poderes monárquicos que están dispuestos a recuperar no solo el orden en Europa, sino el orden en todo el mundo que dominan, ¿no? Uh-huh. Y España viene de ser, y si bien está en su declive, en su ocaso, viene de ser una monarquía que, como decía Carlos V, es una monarquía en donde no se pone el sol, ¿no?, que domina grandes espacios de todo el globo. Algo a lo que nos tienen acostumbrados los europeos desde que Europa es Europa, ¿no?, a este dominio total. Entonces vienen con una fuerte idea de recuperación de
de lo que consideran suyo, esta restitución de Fernando VII, y a decir verdad, no solo por la intención de Fernando VII, sino un poco también lo que se conversaba hace rato acá, digamos que está de moda nuevamente lo monárquico, ¿no? Está de moda, no está de moda la revolución, no está de moda la república, no está de moda las ideas que justamente están queriendo ser sepultadas tras esta negra historia para la visión monárquica, que es el proceso de la Revolución Francesa, Napoleón, etc. Ese contexto es fundamental para entender que la declaración de la independencia del 9 de julio no es un hecho solamente declamativo, volviendo a esto de lo que se nos transmite a veces en la educación escolar, ¿no? Algo que es dado, algo que se torna fácil, algo que expresó Macri en su momento también acá en nuestra casa histórica, algo que debe haber generado dolor a los congresales, haber declarado la separación definitiva de la madre patria. Bueno, tal cosa no sucede, y entonces yo creo que en primer lugar esa significación del valor de algo que decía la colega cordobesa hace rato, implicó para los actores y las actrices de este proceso de revolución y de declaración de independencia mucha astucia, mucha imaginación política en el momento de mayor adversidad. Yo creo que ahí radica un poco la grandeza de la búsqueda de respuestas distintas, como son hasta este mismo proyecto belgraniano de la monarquía incaica, en una necesidad de ver cómo sortear un tiempo, cómo responder a unas necesidades específicas de un tiempo para lograr ese objetivo que es la independencia y la libertad de la dominación extranjera, ¿no? Y se hace en Tucumán, perdón, cierro la pero pregunta. es extraordinaria la reflexión, recién lo estabas diciendo, y no es joda. A mí se me venía a la mente algunas ideas de Curtis Yarvin, que es el filósofo de Silicon Valley, que él plantea que el gran error de la humanidad es la ficción de la Revolución Francesa, ¿no? Y desde su idea de la libertad. Lo dice abiertamente. Que el gran error de la humanidad fue 1789. Totalmente. Por supuesto, nuestro recorte no solo se agota ahí, me imagino, ¿no? Tiene que ver efectivamente con la monarquía incaica, también con que nuestros pueblos vibraban por el fin del sometimiento imperial, ¿no? No solo las ideas de la Ilustración francesa, sino efectivamente toda la necesidad de un pueblo por de una vez y para siempre sacarse de encima la brutal conquista, ¿no? José, otra pregunta que me parece que es importante es ¿cómo se vive hoy en Tucumán? ¿Qué significa? Digo, te traigo a la actualidad, pero también para que caminemos en ese diálogo entre pasado y presente. ¿Qué se está viviendo en Tucumán de esta ausencia del presidente? ¿Qué significación tiene esa fecha en la provincia? ¿Qué lectura popular tiene esto, digamos, ¿no? en ese sentido, ¿no? Y cómo, digo, es la pregunta del presente también, pero es la pregunta del pasado. ¿Cómo se vivió ese 9 de julio de 1816? ¿Qué registros hay de lo que acontecía afuera de la casa, digamos, de la casona de Tucumán? Digo, para dialogar entre pasado y presente en esos términos, ¿no? Claro. El pueblo, el pueblo que está y que totalmente. estaba. De hecho, retomando el final de la pregunta anterior, la declaración se realiza acá en Tucumán porque también había en esa disputa que el poder nacido de la revolución viene teniendo con otras representaciones políticas, había que hacer un congreso que no quedase en Buenos Aires, digamos, ¿no? En una necesidad de ampliar, en una necesidad de dar una señal de discusión y de amplitud general que no acabase en Buenos Aires. Es decir, el Congreso que lleva la declaración de la independencia en Tucumán, yo creo que hasta el día de hoy tiene la significación de ser un hito en el sentimiento federal y provincial del
de la construcción nacional. Y así lo vivimos los tucumanos y las tucumanas, ¿no? A sentirnos partícipes y actores de un proceso de independencia. Yo creo que esa es una de las, de las cosas que constituyen el orgullo del 9 de julio para cualquier provinciano o provinciana en el día de hoy, ¿no? Y la puesta en valor de una serie de símbolos y de significaciones que van desde nuestra casa histórica hasta la participación de una serie de actores, de elementos, de símbolos, como son la grandiosa historia de que la Negra Sosa haya nacido en el mismo 9 de julio y se sume, digamos, a esta construcción simbólica de haber aportado a la patria. Me parece que es un poco el sentimiento que vivimos en cada 9 de julio. Y entonces en ese marco la ausencia del presidente, por supuesto que cala, ¿no? Yo creo que tiene lo que decía al comienzo, una verdadera importancia, una significación política, la ausencia de este presidente, la disculpa del presidente anterior, de Macri, con respecto a los españoles, y también queda en la retina de la memoria popular, otros tipos de festejos del 9 de julio, como los que se realizaban con Cristina, por ejemplo, en la Casa Histórica, que me tocó vivir de cerca por la participación que tenían las comunidades indígenas, los pueblos originarios, en esos 9 de julio, adentro de la Casa Histórica, donde se hicieron específicas modificaciones dentro de este Museo Nacional que es la Casa Histórica para relatar también la historia de los pueblos originarios en nuestro proceso de independencia, que es absolutamente significativo, Caro, y hoy también, hablando de esto de las modas, es uno de los elementos que han pasado de moda, de los actores que han pasado de moda en el presente y en la forma de contar la historia de nuestra nación, ¿no? Hablando de eso, José, porque, sí. porque el tiempo es tirano, lamentablemente, pero sabemos de tu especialización en el tema. Entonces, una reflexión final en torno al sujeto indígena, su aporte en el proceso revolucionario, por la relevancia estratégica que estuvo también esa participación indígena en la revolución y en la independencia finalmente. Sí, un par de cosas. Primero, en términos históricos, es importante la cuestión indígena, incluso para los líderes del proceso revolucionario, porque otorga una tremenda justificación al proceso. Es decir, acá lo que tiene que haber es una retroversión de la libertad y de la independencia que ha sido expoliada por el conquistador español. Entonces se justifican los actos revolucionarios en ese relato. Desde esa idea ya es un tremendo aporte, digamos, de nuestro pasado y nuestro presente de latinoamericanos y de indígenas, ¿no? En el proceso revolucionario. Por un lado, en términos simbólicos y de idea. Después, en términos prácticos, la absoluta mayoría y significación de estas luchas por la independencia se realizan con masas pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? O sea, quienes luchan en estos procesos son pueblos originarios. San Martín es un prócer que entiende y sabe de la significación de los acuerdos con comunidades para poder llevar adelante las batallas de liberación. Entonces, está ese aporte material, ¿no? Y bueno, la historia, el futuro, digamos, de la historia de la construcción del Estado argentino ha tenido muchos momentos. Podríamos decir que lo más significativo ha sido durante todo el siglo XIX y el siglo XX la construcción de una nación de homogéneos, de un prototipo de argentinos y argentinas, en donde ese sujeto ese sujeto distinto e incluso en su momento mayoritario y aportante de primera línea al proceso de independencia ha sido totalmente invisibilizado y se ha buscado que se disuelva y se diluya
en la construcción de un argentino prototípico, de un argentino, por supuesto, a imagen y semejanza de Europa, ¿no? Claro. Ese ha sido la paga para ese aporte a la construcción de nuestro país que se ha hecho con respecto a las comunidades indígenas. En la actualidad, y yendo a la actualidad sobre esto, sobre estos colectivos de nuestro país, bueno, estamos actualmente en un proceso claramente de retroceso de unas políticas que oportunamente se dieron en los 200 años de la construcción del Estado argentino. Se dieron políticas de gran avance con respecto a las comunidades, como son el reconocimiento por parte del Estado Nacional de los territorios que poseen las comunidades indígenas en la Argentina, y se realizó el relevamiento territorial y leyes que impedían los desalojos en espacios donde el Estado esté estudiando y certificando la posesión de las comunidades indígenas. Bueno, esa ley, que es una ley de emergencia, no ha sido renovada, ha sido dada de baja, y hoy, bueno, nuevamente hay un estado de vulnerabilidad con respecto a esto, de la posibilidad de acrecentar los desalojos. Y además, vuelvo a esto, de lo material, de lo que implica hoy esta situación de los pueblos originarios. Bueno, vivimos un gran proceso nuevamente de estigmatización de esa otredad, ¿no? Como algo que es ajeno a la nación, que está relacionado incluso casi con visiones cercanas a organizaciones terroristas, ¿no? Este actor que ha sido parte de la independencia y de que hoy no seamos una colonia no solo española, sino inglesa, europea, la que fuese, a ese actor hoy le pagamos con una extranjerización, ¿no? de su identidad. Claro, tremendo lo que estás contando, José, comparto plenamente. Argentina no ha discutido sus bases, ¿sí?, de un Estado racializador, blanco, negador de esa característica fundamental de que nuestra independencia es una independencia de bases populares, de bases negras, de bases indígenas, ¿sí? San Martín cruzó los Andes conferenciando con caciques, con loncos mapuches, tehuelches, en 3 oportunidades. Es a instancias de ellos que puede resolver por qué pasos tienen que cruzar el ejército revolucionario, ¿no? Lo mismo ocurrió con Artigas y el comandante Andresito, fundamental para detener las ofensivas del imperio de los Braganza, porque eso es una continuidad entre Portugal y Brasil. Es fundamental, las batallas de todo el Alto Perú tienen una raíz indígena, las filas de nuestras fuerzas armadas son, ¿no?, indígenas, negras, ¿sí?, criollas, y no son de alta alcurnia, digamos, son del pueblo, ¿no? Las dificultades que tenían nuestros grandes próceres para reclutar, ¿sí?, salvo algunos revolucionarios convencidos, ¿sí?, a soldadescas entre las familias bien, ¿no? Ni más ni menos. Por eso es tan importante poder hacer esta memoria. Te agradecemos muchísimo, pero muchísimo, por traer la reflexión también al tiempo presente, por haber estado aquí en este Nodal se prende, edición Patria. Te recibimos vestidos alusivamente, te despedimos un poco más serios. Disfrutar del día de sol de Tucumán. Me voy a comer locro ahora. Claro que sí. Con un vinito, muchas gracias con a usted. un sodeado, te diríamos desde Cuyo, que nos permitimos la soda en el vino. Empanaditas tucumanas. Muchísimo, qué rico. Las mejores. Muchísimas gracias, José Manuel Ramos. Esperamos contar con vos en una próxima oportunidad también para seguir haciendo revisionismo histórico y sobre todo diseñando el futuro de esta patria que tanto amamos. Nos acompañó desde la mismísima Tucumán